Bien, gracias. Bien, gracias. Bueno, lástima que no pueda estar ahí presencial en Cali, pero bueno, ya nos Este dará, es un ya pronto saludo presente. espero que estemos allá. Listo, Alberto. Entonces, pues Listo, vamos a Alberto. empezar Entonces, pues vamos a empezar con nuestro con conversatorio. nuestro Quiero dar conversatorio. la bienvenida Quiero dar la a bienvenida todas las personas que nos a acompañan el todas día las de hoy personas que nos en este acompañan el día de conversatorio hoy sobre fútbol y en este literatura, conversatorio sobre fútbol y literatura, enfocado en la figura de Diego Armando enfocado en la Maradona figura y las de Diego letras. Armando Maradona y las letras. Y nos acompaña el día de Y hoy nos el escritor acompaña el Alberto día de hoy el Bejarano, escritor Alberto Bejarano, del cual voy a hacer una del pequeña cual voy a hacer presentación. una pequeña presentación. Alberto Bejarano nació Alberto en Bogotá Bejarano en el nació año en Bogotá en el año 1980. Es 1980. docente Es investigador del docente Instituto investigador Carol del Cuervo en Instituto la Carol maestría de Cuervo literatura, en la maestría de literatura, director de la línea de director investigación en de la línea literatura de comparada. investigación en literatura comparada. Ha sido docente e Ha investigador en sido docente literatura, e investigador en filosofía y literatura, artes en la filosofía y Universidad artes Nacional, en la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes la y la Universidad de Universidad los Andes y Javeriana, la Universidad Javeriana, entre otras. entre otras. De igual manera, ha sido De profesor igual manera, ha visitante sido profesor en la visitante Universidad en la Federal de Minas Universidad Gerais Federal de en Minas Brasil. Gerais en Brasil. Es doctor en filosofía y Es doctor en estética de la filosofía Universidad y estética de Paris la 8 Universidad Paris y 8 magíster en estudios y magíster latinoamericanos de en la estudios Universidad latinoamericanos de la de París Universidad 3. de París 3. Entre sus publicaciones se Entre sus destacan publicaciones Ficción se e destacan Historia en Ficción Roberto e Bolaño Historia de del Roberto año Bolaño del 2018, año 2018, Lipschitz de Lipschitz Madagascar de del año Madagascar 2011 del año 2011 y La jaula se ha y vuelto La pájaro del jaula se ha año vuelto pájaro 2014. del año 2014. Te damos la bienvenida, Alberto. Te damos Espero la que bienvenida, Alberto. Espero que el perfil que he hecho el o que he encontrado perfil que he hecho en la o que he página que me encontrado recomendaste de la en la editorial página que me Sílaba, con la cual recomendaste publicas tus de la libros, editorial Sílaba, con la cual haya publicas tus estado libros, hecho de manera correcta. Muchas haya gracias. estado hecho de manera correcta. Muchas gracias. Bueno, no, Alejandro, a ti, Oromo, bueno, la idea es tener una conversación agradable un rato esta tarde sobre fútbol y literatura. Estuvimos hace 8 días también con los amigos de Oromo, lanzando mi último libro de poesía que tienen ellos ahí contigo. Se llama La bailarina sonámbula. Los invito a que lo lean. Y bueno, yo quisiera iniciar justamente hablando de las polémicas que ha generado la muerte de Maradona y por qué la literatura. Porque mucha gente del medio intelectual, cultural, artístico, político, ve el fútbol, en particular los deportes en un sentido más amplio, con mucho desdén, en algunos casos con una crítica muy severa al mundo del espectáculo. Y sin duda, el fútbol, como cualquier deporte, no escapa del mundo del espectáculo. No se trata de tapar el sol con un dedo, ni mucho menos, pero se trata de ver la singularidad también de personajes como Maradona, como Sócrates, el gran jugador brasileño número 10, también gran activista por la democracia corintiana en Sao Paulo en los años 70, 80, que siempre celebraba con el puño en alto, como las Panteras Negras. Entonces, es un tema que tiene mucho, mucho de fondo. Creo que tú también te has acercado a la relación de fútbol y literatura de varias maneras y podemos compartir nuestras experiencias, ante todo, con la gente que nos está acompañando. Sí, pues me permito Sí, contarte pues me que permito en mi contarte proceso que de pregrado, en mi proceso mi de tesis pregrado, fue sobre mi tesis la fue sobre relación entre el la fútbol y la relación literatura entre el fútbol y con la base en los literatura, cuentos de con base en Eduardo los Sacheri. cuentos de Eduardo Entonces, Sacheri. pues Entonces, soy pues un soy apasionado del un fútbol apasionado del fútbol y debo reconocer de igual y manera debo que me di muy reconocer de duro igual con ese manera que tema me di muy duro porque con ese yo era uno de los que pensaba porque que el era uno fútbol de no iba los a tener la valía que para yo hacer un pensaba estudio que el fútbol sociológico iba a tener la valía y para de hacer un relación estudio con el entorno a sociológico partir de los cuentos de de Eduardo relación Sacheri. con el Y entorno a me di partir muy de los duro por cuentos de esa Eduardo parte, Sacheri. pero Me di pues muy duro estamos por acá, esa la parte, tesis fue pero un pues éxito, estamos gracias a acá, la Dios. tesis fue un éxito, Con gracias ella a me Dios. gradué de mi carrera en Con ella me literatura gradué de mi carrera en aquí en la literatura Universidad del Valle aquí en la y Universidad del pues Valle estamos y conversando sobre pues aquí fútbol y estamos literatura. conversando sobre fútbol y Me encanta literatura. una persona como tú, gracias a mis Una amigos persona de como Oromo, tú, gracias a con los mis cuales amigos de tenemos Oromo, este conversatorio y a mi proyecto este personal conversatorio y a mi literatura. proyecto personal literatura. Estamos aquí pues para hablar de fútbol y Estamos aquí pues para literatura. hablar de Y hay fútbol y una cosa literatura. Y hay que yo una cosa quisiera que yo quisiera compartirte desde el compartirte inicio
El es inicio acerca de es acerca un fragmento de un fragmento de un eh, texto de un texto de Juan Villoro de que Juan encontré por Toro, ahí, que que seguro lo encontré por conoces, ahí, que seguro lo conoces, en el que él en el refiere que él refiere a, a, a esos egresados de los a esos potreros como lo es egresados de los Maradona, potreros como lo es Maradona, y que dice lo siguiente, es un fragmento que muy dice lo corto. siguiente, es un fragmento muy corto. Los egresados de los Los potreros, egresados de los donde bota el potreros, balón, donde no bota el son muy balón, distintos. no son muy distintos. Democrático en grado extremo, el Democrático en fútbol grado se extremo, inventó para el superar fútbol la se tiranía inventó para física superar la y darle tiranía una física oportunidad y a darle los una que patean oportunidad a descalzos los que y patean superan sus descalzos y limitaciones con superan sus ingenio. limitaciones con ingenio. Ese fragmento me pareció muy bonito para Ese hablar fragmento me de pareció muy esta bonito figura para que es hablar Diego de esta Maradona, figura que y es pues Diego quisiéramos que Maradona, pusieras y como pues la quisiéramos introducción al que pusieras conversatorio la introducción para al yo ir desarrollando conversatorio algunas de para las yo ir ideas desarrollando algunas de las y ideas que una bonita interacción entre nosotros. una bonita interacción entre nosotros. Claro, Alejandro, además estamos acá. Los saludo casi desde Río Janeiro, Tierra Olera, aquí metafóricamente. Y bueno, esa cita está muy oportuna porque esa historia del potrero, del bar, de aprender a jugar y jugar en la calle, jugar entre la tierra, jugar en las playas como pasa en el Pacífico, tantos jugadores tremendos que ha tenido Colombia, de Tumaco, de Buenaventura, en general del litoral pacífico, muchas veces ni siquiera con un balón, sino con una pelota de trapo, como muchos de ellos lo cuentan, pues es una especie de épica cotidiana latinoamericana que ha sido contada por la literatura y que la podemos ver en varios escritores que tuvieron la experiencia también del potrero, como Albert Camus, por ejemplo, gran escritor francés que fue arquero, incluso casi arquero profesional. Lo mismo que Pierpaolo Pasolini, el gran escritor italiano, poeta, que también practica mucho el fútbol. Entonces, yo diría para comenzar nuestro conversatorio que, igual que pasa con la música, por ejemplo, con la salsa, con el rock, una cosa es tener la experiencia del que la baila o el que la juega, ¿no? Porque si alguien no tiene la experiencia de sudar la cancha o de sudar la pista de baile, pues va a ser una experiencia muy ajena. Y quizá entonces por eso ese desprecio o esa crítica intelectual. Pero tenemos muchos ejemplos con los deportes, por ejemplo en Estados Unidos también, de grandes escritores que practicaron, por ejemplo, el boxeo y que escribían sobre boxeo. Norman Mailer, por ejemplo. Y yo diría que todo parte de la experiencia. Para mí la relación, sobre todo con el arte y con la literatura, tiene que ver con una experiencia, lo cual no quiere decir que sea exactamente biográfico, pero sí tener un contacto y una cercanía. De hecho, tenemos un amigo en común de Oromo, en Cali, Juan Sebastián Rojas, también profesor, y siempre que yo iba a Cali, porque estaba yendo mucho a Cali, siempre combinábamos toda la literatura con el fútbol, íbamos a jugar allá los miércoles, los sábados, a un montón de lugares, y entonces, partiendo de ahí, de cuál es la relación con el cuerpo, vemos que la literatura puede justamente acompañar esa experiencia, bien sea una crónica, a propósito de lo que tú decías ahorita de Juan Villoro, también está, por ejemplo, un cuento excelente del negro Fontana Rosa, del escritor argentino de Rosario, que lo recordamos mucho por la caricatura de Buggy el Aceitoso. Bien Tiene un aceitoso. cuento sobre cómo cobrar un tiro libre. Entonces, claro, para el que nunca ha cobrado un tiro libre o nunca ha jugado fútbol, pues le puede parecer como una historia de ciencia ficción de unos marcianos, pero es cómo se pone la barrera, el arquero cómo cuadra la barrera y el que va a cobrar cómo está calculando por dónde va a pasar el balón. Puede parecer algo muy simple, demasiado prosaico, muy cotidiano, pero ese es el encanto también. Y justamente Maradona, hay muchos videos para la gente muy joven que no lo vio en vivo. Yo tuve la oportunidad de crecer con su leyenda desde muy niño. Y justamente muchos tiros libres de Maradona, se recuerda mucho uno de Napoli contra Juventus, que es prácticamente dentro del área, muy indirecto, un toquecito y ese chanfle. Entonces, a partir de ahí, hay muchas metáforas sobre lo que es el rebusque, sobre lo que es enfrentarse al destino, sobre lo que es el trabajo en equipo, lo solidario, los sufrimientos, las grandes desigualdades de la vida, que de repente, como en un teatro, en una cancha de fútbol, aparece una ilusión. Y no es de muchos, la verdad. Maradona justamente encarna no solamente ese triunfo, sino también esa desdicha,
y ese sufrimiento inmenso. Sí, hay una cosa muy interesante en lo Sí, que hay una planteas, cosa muy interesante en lo que y es planteas. en el libro En el Redón de libro Juan Villoro, Redón de Juan Villoro, él hace un él reconocimiento hace a esa un época de Maradona en reconocimiento el a esa Napoli, época de Maradona y cuando se toma la decisión cuando se toma de, la decisión de que la camiseta número 10 de Maradona de sea que la retirada camiseta por número 10 de siempre del Maradona sea Napoli, retirada por tiempo de la alineación del Nápoles como de la tal. alineación del Nápoles como Y tal. en la última publicación Y del en la diario El última Espectador, publicación del diario El ellos hacen una Espectador, memoria ellos hacen una de ese memoria texto de de ese Villoro dedicado texto a Maradona, de Villoro dedicado a Maradona, un perfil. Y él compara un poco a y él Maradona compara con con esos Maradona dioses con mitológicos, esos dioses y mitológicos, en esa parte en la y que él en esa dice parte en la que él que dice lo siguiente: en dice lo siguiente, 1984, en 1984, el bebé nacido 1984, en el el hospital bebé Eva nacido en Perón el hospital Eva refrendaba Perón la capacidad de refrendaba Argentina la para producir capacidad de mitos Argentina para producir melodramáticos. mitos Nápoles era su melodramáticos. Pompeya posible, Nápoles un era su lujoso Pompeya cementerio con posible, vista al mar de la un lujoso leyenda. cementerio Sin con vista al embargo, mar de la en su leyenda. misma Sin precariedad, embargo, el club en su celeste misma le brindaría el precariedad, combustible el de club celeste entusiasmo y le rencor brindaría el para combustible de crear un equipo entusiasmo de y trabajo rencor contra para todos crear un y equipo de cumplir la trabajo contra máxima tarea todos del y Hércules cumplir la deportivo, máxima tarea el del regreso Hércules contra los deportivo, pronósticos. el regreso Sabemos contra los los que hemos pronósticos. conocido un poco la Sabemos los que carrera hemos conocido de un Diego poco Armando la carrera Maradona, de Diego que Armando él Maradona, había que pasado por el él había Barcelona, la pasado por el lesión que tuvo, Barcelona, la lesión que y, tuvo, y esa llegada a Napoli y esa a llegada a Napoli levantar ese a equipo, levantar ese y equipo donde se le y donde enaltece se como la le máxima figura enaltece hasta como la llegar máxima figura a hasta llegar retirar la camiseta a número 10 de retirar la manera camiseta definitiva. número 10 de manera definitiva. Sí, y mira que a propósito de esas leyendas, hay una que tiene que ver mucho con Cali. En estos días estoy escribiendo un cuento sobre ese tema, una ucronía. ¿Qué hubiera pasado si Maradona juega con el América? Porque Ujú. estuvo cerca, Sí, muy estuvo muy cerca. cerca de Sí, jugar muy con el cerca. América de Cali, porque en esos años que el América de Cali era una selección de América, de argentinos, de Paraguay, todos esos desdichados, los del América 85, 86, 87, lo que tú dices de Barcelona, hubo una tentativa, un acercamiento de traer a Maradona así como se trajo a Cabañas, que era un jugador muy parecido a Maradona en muchos sentidos, y que también era un jugador de un espectáculo increíble. Se te fue el audio, Alberto. Bueno, hemos perdido un poco la señal, hemos perdido un poco, nos hemos perdido la señal con Alberto. Estamos pues, esperando que regrese. Que regrese. Acá estamos, ¿ahí me escuchas? Sí, sí, ya te Sí, escucho. sí, ya te escucho. Lo último Lo que último estaba que estaba comentando comentando que fue el audio, no que lo fue el alcancé. audio, no lo alcancé. No, que bueno, decía que si hubiera llegado Maradona al América, pues bueno, lo primero es que no serían 3 subtítulos, sino 3 títulos de la Copa Libertadores, ¿no? Sí, sin duda alguna. Yo quisiera, Yo quisiera, no sé si lo no sé si lo conozcas, hay conozcas, hay un periodista un periodista brasileño, brasileño, Diego Román, él lo publicó que publicó recientemente, recientemente la revista la revista Emana compartió Emana algunos compartió enlaces, algunos enlaces y este texto de y este Maradona era texto de una Maradona mentira era una en mentira esa en búsqueda esa búsqueda de de información información sobre el sobre el sentir sentir de la muerte de de la muerte Maradona de desde el Maradona concepto desde del periodismo literario, el desde periodismo. estas pequeñas columnas. Y ese título de este periodista brasileño, Diego Román, Maradona es una mentira, muchos lo podrían tomar a mal, pero yo entré a curiosear y él dice en uno de sus fragmentos: Maradona es tanto una mentira que nos hizo creer en héroes de verdad.
Hizo que un país pobre y precario como Argentina lo viera como un símbolo de alivio y esperanza. Hizo que una parte de Italia se volviera contra sí misma en el Mundial durante el partido en Nápoles y pidió con la cara dura que la ciudad apoyara a la Argentina. Maradona levantó el mundo y sin embargo nunca dejó de estar presente en él. Era de izquierda y políticamente activo. Lloró la muerte de Fidel y celebró la liberación de Lula, un jugador que hizo todo eso y cayó en el mundo de las drogas, por lo que podría ser la ruina de un ídolo, pero que aún así es visto como Dios. ¿Tú crees eso? Una vez leí que no importa lo que hizo con su vida, sino que lo que importa es lo que él hizo con la nuestra. Esperemos que estamos tratando de establecer de nuevo conexión con Alberto. Bueno, voy a terminar ahorita, pues. Hola, Alberto. Acá estamos. Ya de regreso, pues íbamos en ese fragmento de texto de Diego Román. Dice, Maradona lloró la muerte de Fidel y celebró la liberación de Lula. Un jugador que hizo todo eso y cayó en el mundo de las drogas, por lo que podría ser la ruina de un ídolo, pero que aún así es visto como Dios. ¿Crees eso? Una vez leí que no importa lo que hizo, sino que lo que importa es lo que él hizo con el nuestro. Estoy de acuerdo. Maradona demostró que los dioses sangre. Maradona es sobrehumano. La última mentira que contamos de él es que murió, porque la verdad es que vivirá para siempre. Todas estas posiciones de estas personas que le han dedicado letras a Maradona, desde García Márquez, Premio Nobel de Literatura, que era admirador del fútbol junior de Barranquilla y del futbolista brasileño Heleno, que en su momento pues, se podría hablar de lo que García Márquez y otros escritores piensan sobre el fútbol, el mismo Mario Benedetti, Vinicius de Moraes, con mucho homenaje a Garrincha, que reconocimiento al fútbol, el ya citado y el negro Quintana Rosa, el mismo Eduardo Galeano, que se cataloga en fútbol. Creo que muchos lo somos, porque en vista de cierta decadencia de nuestro fútbol, hemos permeado todo eso que nos ha llevado a otras ligas, pues lo mismo Juan Villoro, y pues estamos ahora reconociendo a esta literatura hecha sobre Maradona y sobre esa mentira que dice este periodista brasileño que lo reconoce como de sus dioses que sangran y que las letras dedicadas a Maradona son un homenaje y escritores, ¿no? Sí, de lo que citaste ahorita, por ejemplo, esa mención a lo melodramático, que es algo que nos caracteriza mucho como latinoamericanos, que desde un punto de vista de las élites culturales, políticas, es algo despreciable y siempre van a ver lo popular con desdén, con desprecio, con odio, con burla. Y el folclore latinoamericano expresado en nuestra forma de vivir la música, de bailar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vestirnos, en nuestra forma de caminar. Cada país con sus matices, cada región con sus diferencias, pero hay un folclore, en el buen sentido de la palabra, latinoamericano, del barrio, que por ejemplo la salsa está muy presente, que es la experiencia del barrio. Y la experiencia del barrio es una comunidad, es compartir los problemas, es escuchar qué le pasa al vecino y entonces ir a la casa a ver cómo le ayudo. Completamente contrario a la experiencia más burguesa, más privada, más individualista. Esto es lo mío y que nadie lo toque y a mí no me interesa al otro que le ocurra. Por eso un personaje como Maradona encarna esa vida del barrio que está muy presente en la música, en la literatura y en el cine latinoamericano. A propósito de lo que mencionabas ahorita, me acordaba también de un libro de Roberto Bolaño, Literatura Nace en América,
hay un capítulo sobre los barras bravas del fútbol, en ese caso sobre los barras bravas de Boca Juniors, equipo también donde jugó, por supuesto, Maradona en 2 épocas. Y también eso hace parte del fútbol, es decir, también ha habido dramas de gente herida, muerta, fuera de un estadio. Me acuerdo mucho, por ejemplo, la canción del gran Luis Alberto Spinetta, el gran músico argentino, La Bendita, que habla de un partido de Racing en Buenos Aires en el que se lanzó una bengala y murió un joven en el estadio. Entonces, no se trata, yo diría, por lo menos lo que a mí me parece, que no se trata solamente de exaltar una pasión, cualquiera sea, de cualquier manera, sino por eso hay unas aproximaciones muy interesantes desde lo sociológico, desde lo antropológico, que puede incluir bien sea los jugadores, bien sea los hinchas, bien sea los comentaristas, los relatores. Ahora que tú citabas a García Márquez, me acuerdo mucho de una revista que él tuvo en Barranquilla, la revista Crónica, que era una revista de literatura y deportes, de fútbol y también de béisbol. Y la revista se distribuía en los estadios de béisbol y de fútbol. Entonces, una experiencia maravillosa, porque muchas veces uno iba al estadio, cuando yo iba mucho al estadio, en el Campín, había unos boletines y en ese boletín se hablaba de muchas cosas alrededor del folclore del fútbol. Y bueno, en ese caso García Márquez no solamente hablaban de deportes, sino también de literatura. Entonces había un cuento de Borges al lado de una crónica sobre la época del Dorado, porque al fin y al cabo García Márquez lo que vio y se hizo hincha del Junior en una época en que Colombia tuvo quizá el mejor fútbol de su época en el mundo. Los mejores jugadores no solamente latinoamericanos, sino también había europeos. Aquí llegaron personajes como Sekuralab, el jugador Checoslovaquia. Entonces, hay muchas historias muy bonitas. Y yo pienso que la literatura, por un lado, es para que somos futboleros, no de una forma. Y para los que no son futboleros, creo que les puede hablar de otra manera y no es algo excluyente, ¿sabes? Sí, aquí tuvimos una muy buena época. Recuerdo esa época en la que llegaron los brasileños al fútbol colombiano. Yo alcancé a publicar en el periódico de la Universidad del Valle, una crónica sobre los futbolistas brasileños en Colombia. Fue una experiencia muy bonita investigar sobre la llegada de estos cracks que pasaron por nuestro país. De igual manera, los uruguayos, el arquero Mazzucchi, creo que estuvo en América. Por acá estuvo Iroldo en el Deportivo Cali. La época en la que estuvo Tapuca y esos brasileños que marcaron una época importantísima, que fueron quizás los primeros extranjeros que llegaron a dejar una huella muy grande en el fútbol colombiano. Después ya fue el momento de los argentinos, que por acá estuvo el Rambo Sosa, el Pájaro Suárez, el mismo Ricardo Gareca, Julio César Falcioni en el América, esa época de los 80 tan gloriosas en el fútbol colombiano. Y hablando de Maradona, me parece que lo más cercano, o por qué sentimos tan cercano a Maradona los colombianos y los latinoamericanos en general, porque era ese personaje que venía de abajo, que no nació en cuna de oro, que le tocó muy duro para como es normal en la época de los cebollistas, y en ese sueño que muestra en ese video, cuando de pequeño dice que su sueño era consagrar por primera y llegar a la selección argentina, y cómo sí se pueden lograr los sueños de que cuando esas cosas ocurren en el fútbol es porque hay talento, porque hay trabajo. No fue nada migragroso ni regalado. Es lo que futbolística y era en su momento una época de mostrar para los chicos que lo veían llegar a esa posición. En su momento Messi cuando lo ve jugar en Newell's y ese sueño que hace, entonces es algo que me motiva mucho, ¿no?
tener a Maradona cuando se presentó esa posición de América, inclusive hay fotos de una reunión y un almuerzo y estaban los grandes cabezas del equipo en su momento, pues que son los Rodríguez Orejuela, y algo que han reconocido, encontrado todos los el narcotráfico y esas cosas, pero hablando de Maradona, es una memoria muy bonita la que siempre va a quedar en todos los yo recuerdo de México 86. Que estaba en la adolescencia Claro. Porque en España 82 fue el momento de Pablo Roca, fallecido, ¿no? El bambino. Sí, que además, bueno, el Mundial del 82 se recuerda mucho por esa triste eliminación de Brasil, que era justamente el juego bonito, era la idea de un fútbol expresivo, como nos gusta a muchos acá. Y fue frente a esa ficha de Italia, y también un jugador que estuvo marcado por muchas polémicas de apuestas en Italia, Paolo Rossi. Mira que estaba pensando también que Maradona pasa, de hecho, en tantos homenajes y tantos que se han hecho estos días, muchos periodistas deportivos en Colombia, en Argentina, en Italia en general, decían, no, es que hay que separar el Maradona futbolista del Maradona persona. Y yo pienso que no, yo pienso que justamente no. Lo que lo hace más particular, más memorable, es su aspecto humano, sus contradicciones, que justamente eso es lo que nos hace humanos, porque pues el que esté libre de contradicciones, que tire la primera piedra, porque realmente pues, es muy fácil sentarse uno en un tribunal a ver los defectos y las debilidades y los excesos del otro y creer que uno pues se la sabe todas de la moral y que pues es un ejemplo de virtud, yo no sé qué. Con Maradona lo que vemos es lo contrario, es ante todo una persona que vivía como diría Calamaro, Andrés Calamaro, con una honestidad brutal, ante todo una honestidad toda prueba consigo mismo, porque a diferencia de muchos deportistas que realmente sí se doparon, en el ciclismo, en el atletismo, Maradona no se dopaba para mejorar su rendimiento. Maradona tenía un drama muy terrible con la coca, como muchas personas que puedan tener una adicción con el trago, con el sexo, con lo que sea, que más bien eso hacía más difícil su desempeño como futbolista. Incluso eso lo ponía en riesgo su propia vida, pero no era que él se dopaba para hacer una trampa para tomar sustancias que lo iban a permitir aguantar más que los demás. Era todo lo contrario, y era un hombre que se entrenaba de una forma salvaje, así mismo como bailaba en las noches y se iba a unas fiestas de miércoles a sábado, así mismo sentaba y jugaba el domingo. Y es muy diferente al caso del ciclista Armstrong, y de tantos atletas y de tanta gente que se ha dado, que realmente es una trampa, ante todo hacia el público. Pero Maradona nunca hizo eso. Ya cada quien en su vida privada, pues bueno, esa era su forma de vida, y la verdad yo no me considero nadie para juzgar a los demás cómo es que deben vivir. Y lo interesante de Maradona es cómo él después también enfrentó públicamente que sí tenía una adicción y lo dijo, y buscó cómo enfrentarse a eso. Eso también es muy valorable, yo creo que eso también es muy admirable, tener uno el coraje de decir cuáles son sus problemas, porque eso no es lo que vemos ante todo es la gente vanagloriándose de sus supuestas virtudes, pero siempre tapando sus defectos. Pues Maradona no tapaba nada, ni tapaba su relación con la izquierda, ni con Fidel Castro, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni en contra de Estados Unidos, y en fin, o sea, era una persona que, como mismo decía, a mí me gusta la pelota al pie y que me la den a mí. Entonces así era en su vida, y esa honestidad brutal pues lo hace un personaje icónico, es un gran personaje del siglo XX, del siglo XXI, como un gran personaje, yo lo comparo mucho con Mohamed Ali, ¿sabes? Como ese tipo de personajes que encarnan una época más allá de su oficio, sea un carpintero, sea un deportista, sea un escritor, sea un músico, encarna un sentir popular, y eso realmente es único. Es prácticamente, a veces lo vemos más en el mundo de la música,
de lo que puede ser para los que nos gusta la salsa, Ismael Rivera, Héctor Lavoe, cosas así. Yo lo veo a Maradona como en ese tren, ¿sabes? Sí, hay una cosa que me Hay parece una muy cosa que me llamativa. parece muy llamativa. Ciertos textos, en Ciertos algún textos, momento, en hay algún un texto, momento, hay un un texto texto que se atribuye a Mario Benedetti, en el a cual dice, Mario Benedetti, Maradona es un gran en el que jugador, dice, lo que Maradona es un está gran pasando jugador. últimamente me da Está mucha pasando lástima, lo veo muy últimamente me frágil, da como mucha ser humano. lástima, todo muy Además, frágil, habla como ser humano. demasiado y los Además, periodistas habla están como demasiado vicios y los alrededor de periodistas él. están como vicios Me da alrededor de lástima él. por eso, porque lo veo como indefenso. A veces tiene un grado de inocencia que a esta altura del siglo es anacrónico. Si se callara, todo andaría mucho mejor. Es triste que se esperara como que Maradona se equivocara, que Maradona cayese en el error, que fuese presa de sus demonios para caerle encima. Y no podemos separar, obviamente, tal como tú lo dices, el ser humano que Maradona fue del jugador en el que se convirtió, porque independientemente de todo eso, Independientemente de esas todo son las eso, cosas que lo hacían esas son Maradona. las cosas que lo Y decían eso lo Maradona. dice Y Eduardo eso lo Galeano en dice este texto, Eduardo Galeano conoce en este que es el texto, más porque humano de los conoce dioses. que es el más Dice humano de los Maradona dioses. fue adorado no solo por sus Dice Maradona prodigiosos fue adorado no maravillas, solo por sino sus también porque prodigiosos era un Dios maravillas, sucio, sino también pecador, porque era un Dios el sucio, más humano de los pecador, dioses. el más humano de los Cualquiera dioses. podría reconocer en él Cualquiera podría una reconocer síntesis en él ambulante de las una divinidades síntesis humanas, ambulante de las o al menos divinidades humanas, masculinas, o al menos mujeriego, masculinas. dragón, Griego, borrachín, dragón, tramposo, borrachín, mentiroso, tramposo, fanfarrón, mentiroso, irresponsable. fanfarrón, Que me parece que hay algunas irresponsable. cosas Que me que parece hay que hay que son como algunas algo duras cosas con el que son ídolo, como algo duras con el pero ídolo, que en pero resumidas cuentas son que en ciertas resumidas en su cuentas son esencia. ciertas en su esencia. Sí, claro, pero es que además, si uno se pone a mirar los ídolos, primero hay que ver quién tiene ídolos, porque como hablamos hace un rato al principio, eso es del mundo del barrio, de lo popular, que uno crece, los que hemos crecido, venimos de barrios populares, pues uno crece desde niño con ídolos, y entonces pone un afiche en el cuarto de un músico, de un actor, de un cantante, de un deportista, de Michael Jordan. Entonces hay esa adoración por personajes que por lo general provienen también del barrio, hay una empatía. Para las clases altas o las clases letradas o las élites es algo completamente ajeno, que nunca pondría en su parte una de persona así porque lo considera más un levantado, un perdido, en fin, y admiran después a un empresario o a Ardila Lule o yo no sé quién. Y quizás existen con esa vaina, pero realmente nosotros lo popular, lo que nos mueve son personajes profundamente excesivos eh, en lo que sea que hagan. Entonces, Elvis Presley, como citamos ahora, Héctor Lavoe, en fin, o sea, no son Tenemos acá caras como Diomedes de... Díaz, ¿no? Tenemos acá Diomedes Díaz, ¿no? Sí, hay de todo, es decir, de acuerdo a los folclore de cada quien. Ahora, yo pienso que dentro de eso hay matices, ¿no? Yo pienso que hay personajes que pueden ser muy queridos por un pueblo, por un país, por una región, pero no trascienden a convertirse en un mito universal. Entonces lo que vemos con Maradona es realmente un mito que va mucho más allá de Argentina y que va mucho más allá incluso de América Latina, que tiene una conexión con otras culturas, con otras formas de vida que no son las nuestras, donde también, no solamente en Nápoli, donde él jugó, sino también en África y en otros lugares, hay una conexión muy profunda con la figura de Maradona, que por ejemplo no fue tal con Pelé, porque Pelé fue también un tremendo jugador. Quienes vieron jugar a cuatro de los más grandes futbolistas, siempre habrá un debate de cuáles fueron los más grandes, pero en el caso de mi abuelo, que vio jugar, ha visto jugar a cuatro de los más grandes y a, a los cuatro los vio incluso en un estadio, a Di Stéfano, a Pelé, a Maradona y a Messi. Y además tú sabes que es muy diferente uno ver un jugador en el estadio a verlo por televisión. Ya ni se Sí, diga verlo en videos, es completamente diferente. Porque cuando tú estás en el estadio, tú puedes ver los movimientos del jugador, y eso también es una parte bien literaria, bien bonita. Son los movimientos del jugador cuando tiene el balón, porque es que la cámara está enfocando al balón. Pero cuando uno está en el estadio, es como estar en el teatro. Uno puede
dirigir su mirada a un montón de cosas que ocurren. En cambio, ver un partido por televisión es como ver una película, solamente hay un punto de vista. Yo recordaba a mi abuelo, que los vio jugar a los 4, decía, sí, quizá Pelé era más completo, pero Maradona era el más inesperado, es decir, que te podía sacar una jugada debajo del sombrero en cualquier momento. Los 4 tenían una gran habilidad, pero Maradona dentro de la cancha tenía esa creatividad que realmente es única. Y fuera de la cancha era un personaje teatral, porque con cámara o sin cámaras, la gente que lo conoció, y tengo algunos amigos que lo trataron, sobre todo un amigo, un pintor colombiano, Carlos Jacanamijo, hoy de hecho tiene un balón ahí en su casa de Maradona, y Maradona pasó una temporada ahí en Bogotá, en la Macarena, cuando venía mucho a Cali también a arreglarse los dientes y la rodilla, en fin. Bueno, la gente que trató a Maradona de cerca comenta que él era igual, hubiera o no hubiera una cámara, que tenía ese humor, esas frases que sacaba de la nada, que realmente parecían como de un libreto de Lelutier o un libreto de teatro. Entonces son muchas características que lo hacen un personaje maravilloso. Sí, Maradona, Sí, pues Maradona, ese personaje de la picardía, de la chispa, en todas sus facetas de la vida, no solo en la cancha, y esa capacidad que tenía de exaltar a la multitud con su juego, es la misma capacidad que tenía de exaltar con cualquier cosa que decía. Ya ustedes ya saben de los videos de los programas de Pinelli, donde Maradona estaba. Y en su momento también me llevó a unos videos de Tevez, y ambos son de pueblo, ambos son de barrio, ambos manejan como esa chispa. Tevez un poquito más mesurado en sus conceptos, quizás un poco porque Tevez maneja una emocionalidad diferente, pues gracias al contexto de la violencia, gracias al contexto de la violencia y esa historia en la que de su padre, y todas esas cosas que afectan a uno en su fuero interno. Pero yo veía esa respuesta de Maradona, esos momentos en los que se le salía la chispa del comentario gracioso, a veces cuando a uno le gustaba y manoteaba. Entonces era un personaje muy interesante, muy literario, uno podría decir. Y esos momentos en los que Maradona es un balón, el momento que describe también, creo que es cuando Maradona, no es Maradona, es un texto que hace un escritor que se llama Pashari. Él hace un texto que se llama 10 puntos, 10 puntos, lo tenía. Y él dedica 10.6 segundos a ese momento en el que Maradona hace la anotación increíble contra Inglaterra. Hay momentos en el que en la parte casi del texto, Maradona ve Fiorito de día, ve Nápoles de Tar, ve el estadio de Boca a reventar, está en el medio del campo, pero no lleva un balón en los pies, sino un micrófono en la mano. Ya anciano en el aeropuerto de Cartago, desde México, para abrazarlo y ve un tobillo inflamado, ve una enfermera de la que estaba regordada, ve todos los goles que ha hecho y los goles que ha quitado y los que gritará, se ve con 53 años mirando desde el palco del mundo en el estadio, el día que verá a su madre por última vez, la noche que verá por última vez a su padre, todos los hijos de sus hijos, los dolores de parto de una mujer que está a punto de zurdo el rosario. Un año y 2 días más tarde de ese mediodía mexicano,
ve un espacio mínimo imposible derecho y el botón de Terrible. Cierra los ojos, se deja caer hacia adelante, con el cuerpo inclinado y se hace silencio en todo el mundo. El jugador sabe que ha dado 44 pasos, todos con la zurda. Sabe que la jugada durará 10 segundos y 6 décimas. Entonces piensa que ya es hora de explicarle a todos quién es él, quién ha sido y quién será hasta el final de los tiempos. Esa parte de texto me lleva mucho a lo que acabas de decir. Sí, Hernán Cachari, y bueno, un gran escritor argentino. Y mira que seguramente se escribía mucho sobre Maradona aquí hacia adelante, incluso de gente joven que no lo vio directamente o que después se relacione con él como un personaje iconoclasta del siglo XX, así como muchos no vimos pelear a Mohamed Ali, por ejemplo. Y entonces ese camino cada vez más hacia el mito. Lo que pasa es que Maradona pudo vivir 40 años, ser testigo y parte del mito, que es algo que también muy pocos personajes pueden vivir. Quizá los Beatles, Elvis Presley, cosas así, pero son cosas muy particulares tener en vida ese mito, ese mito de ver tu nombre en los murales en cualquier parte del mundo, murales y las frases, y como en la canción de Joaquín Sabina, Dieguitos y Mafaldas, es algo muy, muy poco común en vida. Entonces, con el tiempo, surgirán seguramente mucha más literatura, porque ha habido ya excelentes películas documentales muy buenos sobre diferentes etapas de la vida de Maradona, sobre su relación con un momento particular de su vida, pero hay tanto y tanto a que darle vueltas, porque él mismo, como hablábamos ahorita, fue un personaje teatral. Ese show, cuando él fue conductor del programa en Argentina de la noche del 10, que él entrevistaba a Sabina, a Pelé, a Messi, en fin, en un momento se entrevista a él mismo, y creo que es de los mejores materiales literarios que podemos tener de Maradona, cuando él se hace una autoentrevista, Diego entrevistando a Maradona, y entonces se pregunta, bueno, ¿vos qué pensás de la muerte? ¿Y cómo esperas que te recuerden? Y a partir de ahí empiezan a pensar en Cortázar, en Borges, en esa bifurcación del personaje que reencarna muchas veces, en quién sabe dónde, quién sabe cómo, y como te decía hace un rato, y creo que coincidimos en eso, es algo que ya va mucho más allá de Argentina. Es decir, podríamos decir que a partir del 86, o sea, de la llegada de la Napoli, con todo lo que eso representó para Italia, y también es una metáfora de poder frente al oprimido, y ya después del Mundial 86 se convirtió en un símbolo de cómo luchar con las armas que tú tengas, porque también habían ocurrido las Malvinas en Argentina. Entonces, la mano de Dios era, decía Maradona en una entrevista, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, porque pues los ingleses eran los que se han metido allá, y de hecho todavía tienen las Malvinas, también con una responsabilidad terrible, por supuesto, de la dictadura argentina, los militares que mandaron a los jóvenes a que los masacraran allá. Pero por otro lado, en el mismo partido, pues está quizá el gol del siglo de los mundiales, el gol que uno de niño siempre soñaba, y uno cogía el balón y decía, yo me los quiero sacar a todos, y de pronto uno alguna vez le salía un medio gol ahí en la esquina, pero bueno, eso es, una cosa es ahí, otra cosa es en un mundial. Entonces ahí está todo, ¿no? Yo creo que en ese partido, incluso más que en cualquier otro, creo que está todo, en ese partido contra Inglaterra. Por eso decía en estos días también, recordaba a Gary Lineker, que era el delantero de Inglaterra, decía que la única vez que a él en un partido se alegró de que le metieron un gol al equipo con el que estaba jugando, porque él dijo, no, es que yo veía ese gol desde atrás y yo decía, no, es que tiene que ser gol, tiene que ser gol, y ese segundo gol pues los iba a eliminar a ellos, pero él decía, a mí ya no me importaba porque sabía que eso iba a ser algo histórico. Entonces eso es algo increíble, o sea, eso es algo que no hay que pensar en personajes incluso griegos, diría yo. Hay un escritor caleño que es el profesor Alejandro Aguirre. Él sacó un libro hace muy poco sobre ese gol que Maradona hace en Pereira.
y que reconoce en algún momento Maradona que fue el mejor gol que hizo en su vida. Sí. Y que prácticamente hay unos videos muy borrosos por ahí, yo curioseando ese libro, y digo, uy, Sí, pues el otro pero día, ya mira tenía, que sí, la semana pasada hicieron una nota muy buena en Telepacífico mostrando el video de ese partido con Argentinos Juniors y efectivamente por cómo estaba la cancha y por la jugada que él hace, es aún más impactante que la del gol a los ingleses y por eso Maradona dice en una entrevista, no, es que el verdadero gol mágico que yo hice fue en Pereira, una cosa muy, muy curiosa. sí. Hay una cosa que con la que nosotros nos vamos a quedar siempre de Diego Armando Maradona es con esa magia que tenía no solo en la cancha de fútbol, sino en su vida personal. Recientemente estaba viendo el momento de Maradona en México, dirigiendo en Sinaloa, y, y lo importante que era para los jugadores, porque yo digo una cosa, Maradona, eh, yo lo visualizaba ahí no como un director técnico de un equipo de fútbol, sino como un motivador y lo importante que era para esos jugadores el tener a Diego ahí. No por los conocimientos del proceso de la táctica y la técnica y el diseño de un modo de juego, porque Maradona en la primera etapa de Sinaloa estaba con Luis Alberto Islas, el recordado arquero de selección y de equipos como Independiente de Avellaneda, creo que estaba allí, Luis Alberto Islas, arquero de Independiente de Avellaneda, y ver cómo esa energía que se movía desde la tribuna para abajo y en el mismo cuerpo del plantel de jugadores con la presencia del Diego ahí. Eso fue muy bonito. Independiente, yo a veces decía, pero Maradona, ¿qué es lo que sabe entonces? Y era la figura del Diego allí. Sí, son personajes que yo diría, bueno, hace parte de lo que ha sido en el siglo XX lo que llamamos el pop, mundo pop, que engloba muchas manifestaciones de los medios masivos de comunicación, a través de los deportes, a través de la música, a través del cine, de un actor, de una actriz, Marilyn Monroe, Marlon Brando, y cómo esas figuras se convierten en parte de nuestra vida cotidiana también. Hay una crítica muy comprensible, sobre todo desde el marxismo, de ver ese tipo de figuras o ese tipo de personajes como Marilyn Monroe, como Maradona, como Michael Jackson, como ante todo expresiones del capitalismo en su profunda alienación. Y digamos, esa mirada muy, muy, muy severa, sociológica, sobre todo marxista, pierde de vista la vida cotidiana de la gente, porque sin duda el capitalismo usa a cualquiera y lo convierte en una mercancía, o sea, prácticamente nadie está por fuera de eso. Todos tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo de una u otra forma. Bueno, esta tarde no, porque estamos haciendo esto aquí por amor al arte con Alejandro ahí en Oromo, pero veamos, es una excepción ahí Oromo, que es una gente especial. Pero si no, pues siempre estamos siendo mercancías de una u otra forma. Cada uno a su manera trata de resistir, pero en general estamos en medio del mercado. Y realmente a mí lo que me llama la atención no es tanto ese asunto de la alienación, del entretenimiento, sino mucho más la conexión activa de ciertas figuras con nosotros mismos en nuestra vida cotidiana. De tener uno del afiche que hablábamos hace un rato, de ver uno el mural como está ahí en la Plaza Jairo Varela, que está Andrés Caicedo, con Héctor Lavoe, ese tipo de cosas, es decir, cómo lo popular construye también imágenes, proyecciones de su entorno a un nivel mundial y eso tiene un gran valor y lo que pasaba con los conciertos de la Fania, por ejemplo. Entonces, todo ese entorno con relación a un futbolista o a un cantante o a un actor o eventualmente, mucho más difícil, a un escritor, nos muestra afectos de la gente, afectos del barrio. Y creo que es lo más importante para mí. Creo que
que esa conexión es algo que no se puede comprar. La verdad, eso no se puede adquirir de ninguna manera, porque la gente lo siente o no lo siente. Eso no hay forma. Sí, hay una cosa que en cuanto a la relación eh, de las personas con sus ídolos y la misma relación del fútbol con la literatura, con el cine, con la música, que nos está mostrando quizás, pues actualmente, deportistas que ya son mucho más fenómenos mediáticos. Uno los ve en cuanto a comercial de televisión, aparecen, lo ve sacando sus autobiografías, haciendo sus propios documentales, o que empresas como Netflix o como Amazon están haciendo esa clase de televisión pues nueva, con propuestas mucho más libres, les está dando oportunidad a estos personajes de que tengan sus documentales. Ahorita vemos que hay en Netflix de Griezmann, hay al interior de los clubes, que antes se manejaba como unas dinámicas de lo que pasa al interior del club, es algo muy íntimo, muy privado. Ahorita pues muestran en los camerinos, en las canchas, en la vida privada de los jugadores, tal como ha pasado con Boca, con River, en los últimos documentales, el mismo documental del Sunderland, de Inglaterra, las selecciones de fútbol, ya pasó en su momento en ese auge en Brasil, en la selección Colombia, con los programas o los documentales al interior de la selección. Y siempre se ha manejado como ese carácter íntimo de estos espacios. Y la relación entre el fútbol y la literatura, y ahora entre el fútbol y los cines y los documentales, es muy diferente, porque el fútbol y la literatura se dedicaba a contar una historia. ¿Cómo es esa relación ahora entre fútbol y cine y esos documentales? ¿Eso no tiene algo particular? Sí, bueno, yo creo que hay de todo, ¿no? Por un lado, hay una sobreexposición que también pues lleva a una banalidad inmensa, donde pues alguien, ni siquiera sea un jugador ya de fútbol o una cantante o un artista, sino cualquier persona que abre una red social ya se convierte pues en un famoso y a partir de ahí entonces puede vender su nombre, su cara, su cola, lo que sea y ya, y entonces eso es un producto. Por un lado pues está esa banalización terrible, pero por otro lado creo que el documental, cuando el documental tiene una libertad, tiene una ética, cuando tiene una relación, por decirlo así, más honesta con el personaje, creo que nos permite ver facetas más humanas de un personaje, en su vida en una conversación, en cómo es hablar de la vida, no solamente una figura pública, sino cómo son sus tristezas, sus dolores, cómo enfrenta a la fragilidad que todos tenemos. Que los documentales que tienen ese enfoque es algo valioso, pero bueno, pero hay de todo, ¿no? Hay amarillismo, hay frivolidad, o sea, hay de todo. Yo pienso que pues no se puede generalizar. Y ante todo, a mí el documental que me gustaría ver, y es un poco lo que también me faltaría por comentar a Alejandro y a quienes nos acompañan, es algo que aparece en la autobiografía de Charly García. Era muy amigo Charly García con Maradona. Y cuando Maradona vuelve a Boca por el año 95, en una fiesta de quién sabe cuántos días, Charly García, amanecido, empieza a dibujar en un papel un gol que supuestamente él se soñó. Entonces dice Charly García, yo le dibujé cómo quería esa jugada para que Maradona la hiciera en el siguiente partido. Entonces Maradona se guarda el papelito y empieza en ese partido a tratar de hacer el gol. Y entonces aparece ahí en el libro de Charly García, Maradona diciendo, contando cómo varias veces había tratado de hacer esa jugada hasta que al fin le salió y entonces va y se la dedica a Charly García. Creo que eso justamente es lo más fantástico, es decir, dos personajes únicos, completamente eh, fuera de todo, de cualquier clasificación, como Charly García y Maradona, en una fiesta, que se junten a imaginarse y a dibujar un gol. Y que lo más increíble entonces es que Maradona después lo haya hecho.
no solamente que lo haya hecho, sino cómo trató de hacerlo todo el partido. Y el desconcierto es como una obra de teatro, porque el desconcierto del público diciendo, pero, ¿qué pasa? Pero, ¿por qué no hace el gol de otra forma? Y es que él no quería hacer simplemente el gol, sino quería hacerlo a la manera de Charly García. Para mí, ahí también está todo el encanto de Maradona. Eso es una Eso canción, es una Alberto. canción, Alberto. Eso es, Eso es, es, Una cosa es, maravillosa. es la última es la una de las última últimas una de las creaciones populares de Charly primeras García de Charly y García, compuesta entre Maradona y compuesta él. entre Esto es un Maradona y momento él. muy, muy, muy especial. Hay una cosa Hay que una yo cosa quisiera dar que yo para ir quisiera dando cierre a tu dando cierre conversatorio, es escuchar tu es opinión acerca escuchar de tu opinión acerca de por qué el por fútbol qué el se ha fútbol convertido en ese se ha recurso convertido en ese creativo recurso que en su momento creativo fue odiado por los que fue odiado escritores, por los en medio de lo escritores, que decía en medio de Borges lo que del decía fútbol, Borges del y, y, y obviamente a ver y escritores a obviamente favor a ver si tú eres a del favor del fútbol, del tema del pero fútbol, ¿por pero qué esa relación ¿por qué entre esa fútbol relación y entre literatura ha fútbol y cambiado literatura ha tanto con el cambiado tiempo? tanto con el tiempo? Y desde hace unos Y años desde hace para acá unos se ha años para vuelto acá se vuelve en ese recurso ese recurso creativo que antes creativo específicamente que los escritores específicamente los odiaban. escritores odiaban. Bueno, yo pienso que, bueno, por un lado está esa relación que hemos mencionado esta tarde del fútbol como una expresión popular. Entonces, muchos escritores, yo creo que tiene que ver mucho con el origen social y con la expectativa literaria estética de un escritor, porque un escritor puede no necesariamente puede que no tenga necesariamente un origen popular, y eso no quiere decir que no pueda acercarse a lo popular. Puede acercarse de muchas maneras. Lo que por lo menos yo no comparto mucho es una impostación, es decir, un poco el fake, el artificio de tomar uno la voz de los otros. Por ejemplo, a mí me fascina la salsa, pero si yo quisiera hacer, por ejemplo, una novela sobre el barrio obrero, me quedaría muy difícil. Tendría que hacer como una especie de novela indirecta sobre alguien que se acerca al barrio obrero, pero yo no podría hablar en primera persona como si yo hubiera vivido en el barrio obrero, como por ejemplo Humberto Valverde también. O sea, mucho parte de ahí, tu vivencia. Entonces pienso que hay muchos escritores que son muy hábiles en tratar justamente de Bueno, se nos ha ausentado un momento Alberto, ya está de regreso pronto para darle el cierre a nuestro conversatorio. Acá estoy otra vez, que justo Dale, Alberto, Dale, sí, Alberto, me entró una llamada y me sacaron. sí, sí. Entonces, bueno, solo quería decir por último que hay escritores que son muy hábiles en acomodarse como a lo que puede tener como una resonancia. Entonces, un amarillismo del crimen de Andrés Escobar, entonces pueden escribir un libro sobre eso, o lo que le pasó al Palomo Zuriaga, o el Mundial del 94, y yo creo que es una vía muy fácil, ¿me entiendes? Pero realmente ir a lo humano es algo mucho más ambiguo, y depende de dónde está uno parado y de qué puede hablar. Yo pienso que uno no puede hablar de todo porque sí. Entonces, creo que hay una gran literatura sobre fútbol, hay muchos escritores que han escrito sobre fútbol, pero en este momento quizá no vemos las piezas literarias que veíamos antes. Y tiene que ver también con lo que te estoy comentando, ¿no? Yo pienso que también hay un facilismo, así como muchos jugadores quieren ganar plata rápido, no importa si se van para Arabia Saudita o a China, donde sea, porque ahí donde está la plata, ya no, a todos ya no les interesa tanto. No, que yo voy a jugar toda mi vida en el América o en el Cali o en Millonarios, pues eso ya es muy difícil. Entonces, pasa lo mismo con la literatura. También hay pues, gente muy facilista, ¿no? Bueno, Alberto, yo creo que ha sido muy esclarecedor y muy grato este momento de, de de conversar contigo, conversar de contigo,
compartir con una persona que valora eso que es propio de lo masivo, lo plebeyo del fútbol, y quedamos con la conciencia de que efectivamente la literatura en su momento ha legitimado el fútbol, no solo como un fenómeno de masas, como algo mediático, sino como una propuesta que puede establecer una buena relación con el arte, desde Oromo Café Librería y Editorial, desde Literaruta, y de parte mía, Alejandro Salazar Jiménez, agradezco mucho tu presencia el día de hoy. Dejo para que te despidas de la persona que integrará en su querida presencia 10 de diciembre de 2020. Bueno, muchas gracias a vos, Alejandro, a los amigos de Oromo. Espero que se repita, que hagamos más cosas de fútbol y literatura el próximo año. Tenemos un proyecto hace meses, hace años, con un amigo de Cali, Juan Sebastián, de hacer un encuentro, coloquio de literatura y fútbol, con ponencias, incluyendo partidos de fútbol, incluyendo polla, de todo. Combinar las formas de lucha y que el balón no se manche, como decía Maradona. Entonces, un abrazo para todos. Pues así será, Alberto. Cuentas con mi apoyo, con mi acompañamiento en lo que se pueda respaldar esta iniciativa. Yo soy un amante del fútbol y hace mucho tiempo vengo preparando esa charla de fútbol y literatura con base en la cuentística de Sacheri. Entonces, pues ahí está a la orden. Y muchas gracias por tu presencia. Yo sigo aquí con mi tatuaje de fútbol y literatura. Lo que me lo hice para mi tesis de grado, que me lo hice como homenaje, como referente a ese momento, y pues estamos unidos, apoyando y acompañando todo eso. Muchas gracias, Alberto. Un abrazo. Muy chévere. A vos, ya nos veremos allá de viva voz. Un abrazo para todo el mundo. Bueno, chao, gracias.